Metro. Ya está. Voy a presentar yo. Empezamos. Ya está Nicole López y a los presentes, muy buenas tardes. Estamos en el tercer día de este ciclo de charlas que conmemoran el Día del Cine Chileno y agradecer a Simbiótica Studio, a la Mesa Audiovisual del Maule que organiza esta actividad y también al Consejo de la Cultura, o sea, al Ministerio de la Cultura del Maule, que auspicia la actividad. Hoy día, como le adelanté ayer, tenemos la presencia de audiovisualistas del Maule que trabajan acá y la charla de hoy es que nos van a contar su experiencia en parte de la creatividad de esta disciplina. Así que los voy a dejar con Rodrigo Gómez, Eva y Claudio Castro. Hola a los presentes aquí, muchas gracias por venir y los que están conectados también. Yo soy Rodrigo Gómez, soy talquino. Para presentarme para los que no me conocen, yo soy de formación director de fotografía. Yo estudié en Argentina, a eso del 2010 más o menos me fui para allá y volví a Talca, más o menos por el periodo del 2015. En general mis obras como autor se desarrollan en la línea de lo que se conoce como cine experimental. Entonces todo este cine en realidad rompe un poquito con los códigos establecidos por la academia, con todo lo del cine clásico. Por ejemplo, si uno estuviese estudiando comunicación audiovisual o cine o dirección, realización, por ejemplo, y un profesor de historia del cine, no sé, o alguna materia de montaje quisiera hacer una tarea de grabar una escena, probablemente si tú presentas un trabajo experimental no te va a sacar una buena nota, porque es todo lo contrario a lo que generalmente te piden hacer. Y esto tampoco es como algo que sea un plus, ni mucho menos, sino que es como, podríamos decir que otro género y otras maneras de jugar con la imagen. Dentro de este mundo del cine experimental hay diferentes recursos que se pueden utilizar. Hay muchas maneras de contar cosas y una de las cualidades de lo experimental en sí mismo es que no se, no se utiliza el artefacto, el dispositivo cámara como si fuese una cámara, sino más bien se utiliza algo más cercano a las disciplinas plásticas, a las artes plásticas, se utiliza más bien como un pincel, por ejemplo. Entonces, para ser más gráfico, yo ahora traje dos trabajos y les voy a mostrar uno ahora, que se llama Gagarin. Así que, si me esperan un poquito, voy a ser capaz de compartir la pantalla como corresponde. Denme un segundito. Voy a silenciarme.
Ya nos está compartiendo, ahora sí. Parece que alguien comentó algo, a ver. Hola, sin sonido. Es sin sonido. Entiendo que se debería haber escuchado el sonido de lo que se estaba viendo ahora. Solamente muteé el micrófono para que no se escuchara lo que está pasando acá, digamos, y el sonido ambiente. Se debería haber escuchado, no sé si... Igual, si no escuchaste nada, estaría bueno que lo mencionaras, porque después los chicos seguramente también van a mostrar algo y estaría bueno ver eso. Bueno, el trabajo que vieron recién utiliza un recurso que no se escuchaba, dice. Claro, es que silencié el micrófono acá, entiendo, pero... Ah, ya, ok. Sí, sí, sí. O sea, no sé si lo queremos, lo volvemos a ver. ¿Quieres verlo, Pablo? O sea, no quiero quitarle tiempo a los demás, entonces como raro esto. Mira, en el fondo lo importante de lo que mostré ahora para como término ilustrativo es el recurso que se utiliza acá, porque el recurso de la imagen que tú acabaste de ver y los que están aquí presentes se llama superposición de imagen, que tú usas la imagen como si estuvieses trabajando con una especie de velos, entonces a través de un programa tú les vas, esto igual es súper básico, en realidad no tiene nada complicado, vas bajándole la opacidad a un archivo de video para que se vea el que está detrás y así vas jugando con 3, 4 archivos o los que tú quieras. Y así vas jugando con esto. Lo interesante de lo que es el cine experimental es que empezó a nacer cuando fue como cuando pegó fuerte en realidad fue cuando nació la cámara del formato Super 8, que es un formato más chiquitito que acá de hecho tengo una cinta, porque esta cinta que se ve acá es de 35 milímetros, que es del cine estándar, digamos. Y esta de acá, si no me equivoco, es de 16 milímetros. Y la de Super 8 es la mitad de esto. Y la cámara de Super 8, que es esta que está acá en realidad, solamente para graficar un poco, porque todo el mundo las conoce igual. Esta es un poquito más nueva, debe ser como del 90, pero en general son del 70, etc. Era como la Handycam de hoy en día. Entonces era como el cine en su casa. Por lo cual mucha gente tuvo acceso a hacer lo que quería con una cámara con el cine. Y esto abrió mucho las capacidades narrativas con las que la gente y todos podían hacer. Lamentablemente acá en Chile no hubieron muchos cineastas experimentales y el cine experimental es casi inexistente en realidad. Yo creo que eso se debe también al golpe militar. Pero en donde sí pegó súper fuerte fue en Colombia y en Argentina también. Y en Argentina un artista importante dentro de lo que es el cine experimental es Claudio Galdini, que si yo tuviera que recomendar dos obras de él serían, si es que lo quieren buscar, sería Ofrenda y Ventana. Hay otro o sea, cine experimentalista, digamos, cineasta experimental, colombiano que se llama Luis Ospina, que hizo una película que se llama Autorretrato Durmiente, algo así, si no me equivoco, que fue como una especie de respuesta a lo que hizo Andy Warhol en el 67, parece, pero como 10 años después lo hizo, porque Andy Warhol hay una obra que hizo que se llama Sleep, si no me equivoco, en donde grabó a un tipo dormir creo que 5 horas y tanto. Y él lo que hace es grabarse a sí mismo con una cámara Super 8 programada para que saque cierto número de fotos cada cierto tiempo. No 24 fotos por segundo, sino que una foto cada 15 segundos, por ejemplo, para después tener un menor tiempo y que no sea tan latero como ver algo de 5 horas. Solamente es una hora que dura 3 minutos, de hecho.
Entonces, como ver una cosita súper corta del tipo moviéndose, que básicamente juega con este concepto de que la persona que dice la película está durmiendo mientras la está haciendo. Que al final son cosas bien chistosas en realidad, es una humorada también eso. Hay otra obra que también se llama, por ejemplo, No puedo leer bien, que graba todo el rato una frase que no se puede ver nunca bien, desenfocada. Y los colombianos en general, hay varios artistas que tienen esto con el cine experimental de la década del 70 que son como bien graciosos. No todos sí, no todos sí, pero existe eso, esa tendencia. Eh, hay diferentes, yo por ejemplo, a mí igual me gusta el cine clásico, eh, pero en general me gusta fusionar los formatos, por ejemplo, en lo que vieron recién que se llama Gagarín. Esto parece ser como un poco cualquier cosa, pero también se está contando algo, que es un día que inicia y termina. Inicia con la salida de una persona de su casa y termina en la habitación a través de la ventana. Entonces, hay una especie de narración a través de este estilo de contar con las imágenes. No es tan abstracto, por así decirlo, sino que también está como esa mezcla. Y en general a mí me gusta eso, como mezclar las cosas y jugar con los diferentes formatos, si se quiere, en lo posible. Lo otro es que igual estas obras son bastante de nicho, entonces como que es muy difícil de repente, hay que buscarlas para poder encontrarlas en general. Eso. Eh, Rodrigo, ¿de cuándo hiciste esta pieza? Gagarín tiene como 2 años. ¿Y la grabaste acá? La grabé en Talca y en Buenos Aires. Como decía, yo estudié allá, entonces fue justo como en esos años en donde yo estaba terminando allá y me vine acá justamente a grabar una película. Sí. Esa película que grabamos acá se llama Pan Nuestro. Todavía no sale porque hay como ciertos problemas que surgieron en la etapa de producción de sonido, que es una cosa lamentable, la verdad, pero que le pasa a muchos artistas acá. A mí también me pasa yo llevo muchos años haciendo la postproducción de un cortometraje que para mí es súper importante. Y también ha salido largo ese proceso. Y creo que en cuanto a crear desde regiones, y acá también en este país me extraño, cuesta mucho a veces sacar las cosas adelante, por lo cual es muy importante, creo yo, más que depender a veces del estado de los fondos, es tener buenas redes. Si uno tiene la buena suerte de coincidir con buena gente y buenos equipos, gente que te responda bien, que se tome esto como un trabajo y no como una cosa, digamos, no sé, no como algo menos serio que eso, sino que hay que tener cierto grado de, de responsabilidad, creo yo, en las artes en sí mismas. Y respetar esta disciplina en realidad, porque de verdad es algo como importante para la cultura y en realidad no se trata de uno, no se trata del autor, aquí somos todos la misma cosa, estamos hablando de lo mismo. Entonces es súper bueno cuando también, al yo ser director de fotografía, mi trabajo en sí, por profesión, digamos, es ponerme al servicio del otro. Yo no ser autor en realidad de cosas, es como sacar la idea de los directores y poder plasmarla en la imagen. Entonces, es un buen ejercicio también, poder involucrarse en otros proyectos, poder aportar con la mirada que uno tiene, y proyectos que no son de uno, y no querer tampoco ganarse el título de ser el autor de la cuestión, sino que ser un compañero y un buen aliado y aportar desde ese lugar constructivo para poder también ampliar redes y en el fondo entender bien a través de la práctica que esto no se trata de uno, sino que se trata de un poquito de todos. Eso, ahora voy a mostrarles un trabajo que dura 2 minutitos y va a ser la última cosa que voy a mostrar antes de seguir hablando un poco más, tal vez, que se llama Amalgama. Y esto se grabó en Super 8. Así que vamos a ver qué pasa. Denme un segundito para no mandarme ningún condoro. Avisen si no se escucha. Claro, avisen si no se escucha, porfa.
Las sombras saben los secretos que guarda el silencio. La espina me dice que tenga cuidado. Aquí me hallo entero, no fragmentado. El peso de cada hueso ahora corresponde. En el resquebrajo de lo seco, en el polvo, la astilla. Las venas que se hacen camino entre la presión de la tierra. La piedra que se queda paciente entre el tiempo. La fruta me dice que he sido joven. La hierba que he sido niño. La muerte también habla en el tronco herido. La savia me recuerda el llanto más duro. Las sombras saben los secretos que guarda el silencio. La espina me dice que tenga cuidado. Hay algo que viene del agua. Un brote de rosa desde donde no hay luz, que acaricia mis ojos con el misterio que jamás el lenguaje sabrá precisar. Me hallo entero, ya no hay barrera entre el adentro y afuera. Dejé de compartir, creo que sí. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Ese trabajo se llama Amalgama. Y nace a raíz de Caldini, en realidad. Es un hijo chico de Ofrenda, del trabajo que mencioné anteriormente. Entonces Caldini hace algo parecido en un parque y graba diferentes, o sea, las mismas flores, pero con cambios de luces a través del transcurso de un día. Y bueno, yo cuando lo vi y empecé a familiarizarme con este tipo de estilo, la verdad es que fue como una especie de amor para mí ver que se podían hacer esas cosas con la imagen y me inspiró profundamente para poder llevar a cabo algo así. En realidad yo evidentemente quería hacer algo diferente, pero no puedo, no, y es distinto igual, pero no puedo no nombrar esta gran influencia que sin duda, de no haber sido por Cardini, yo nunca hubiese hecho esto, creo yo. Así que igual, a verla. ¿Qué más? De vuelta a lo que mencionaba anteriormente, aquí se vuelve a hacer este juego de cruces de una cosa como más propia experimental y volver a mezclar un poquito con lo narrativo a través de este texto, que es un poema básicamente que yo fui escribiendo, y en realidad el poema nunca estuvo. Sí, yo, la manera en, perdónenme si soy un poquito enredado en esto, pero yo compré esta cámara, que fue esta que tengo acá, no sabía ni siquiera si estaba funcionando o no, y empecé a grabar, tenía esta idea. Estas cámaras tienen diferentes maneras de grabación. Entonces, por ejemplo, acá dice 18 cuadros por segundo, y si yo lo muevo acá, va a ser 1. Entonces voy apretando acá y va haciendo 1 por segundo, lo que quiere decir que cada vez que aprieto yo, ocupa un fotograma, digamos, o un frame, si es que estuviésemos hablando de una cámara digital. Entonces fui grabando así, me demoré alrededor de 2 años más o menos en hacerlo, porque fueron como 3.500 fotos, creo, más o menos por ahí. Entonces, en diferentes jardines y diferentes lugares, cerros. Y de repente en algunos tiempos libres yo tomaba la cámara y salía a sacar estas fotos. Con
con este riesgo siempre de que no estuviese grabando nada, porque no tenía idea si es que estaba realmente buena la cámara o no. Cosa que también era algo que para mí era interesante, era como, bueno, si sale, sale, y si no sale bien también, pues es a lo que uno se entrega, digamos. Y después que recibí el revelado, que lo tuve que mandar a hacer a Argentina, porque aquí parece que nadie lo hace, o si es que alguien lo hace, tal vez ahora lo hacen y no lo hacían cuando yo necesitaba en ese momento. Amalgama no sé en qué año lo hice ya, la verdad, pero creo que como hace 3. Cuando me llegó el resultado de este digitalizado, lo llevé al programa y después que los empecé a editar, empecé yo a sentir el texto. Y ahí empezó a nacer la idea del texto. No sé cuánto rato llevo hablando, pero... ¿Cuánto trabajas con equipo o trabajas más bien solitario? Es que para este tipo de trabajo esto es como un poquito más solo, ponte tú, pero hay otros trabajos en los que, por ejemplo, la postproducción que estoy haciendo, un elenco de 3 actores y ya fue una producción un poquito más grande, no es tan alejado, digamos, a lo clásico. Es un poquito alejado, pero no tanto igual. Entonces sí, una producción un poquito más grande, y cuando hago dirección de foto para otros cortometrajes o un largometraje, bueno, de hecho uno nomás, un largo. Esos son otros proyectos ya de otras personas, digamos, en donde también estoy... Claro, o sea, sí, pero mis trabajos, eso va a variar en realidad, porque ahora ha sido así, pero siempre uno como que va cambiando de idea y los proyectos se van modificando. A mí me interesa ahora mucho más, igual irme a cosas más clásicas, por ejemplo, y alejarme un poquito de esto. Pero era importante para mí hacer esto como autor. Y creo que también enriquece un poquito el lenguaje de uno poder experimentar de maneras que se alejen de lo clásico, digamos, de lo académico, porque esto no es solamente exclusivo de ese mundo, sino que tú puedes integrar cosas a lo clásico. Entonces, eso pueden conversar estas cosas, no tienen por qué ser exclusivas de sí mismos. Entonces, está bueno también como ejercicio si alguien lo quisiera hacer, ¿no? Y hoy en día todo el mundo tiene un celular, pues es cosa de que se te ocurra cualquier cosa, no sé, y empezar a jugar, ¿no? Si esto es como muy... Lo otro es que está bueno usar el método, un poquito del método científico para este tipo de trabajo, que es como tener alguna hipótesis, ver si se mantiene o si no, ver si se te cae o si no, si es que los datos que se acumulan a través de las pruebas que tú estás haciendo con la cámara y los archivos te van dando el resultado que tú esperas o no, y en el caso de que no sea así, te puede salir un error hermoso, que puede ser una obra que no esperabas, que te puede gustar mucho, o el fracaso total, que en realidad es perder el tiempo y no hacer nada, que también eso es válido y también evidentemente te va a servir de algo. A mí me ha pasado varias veces ya. Así que eso. ¿Y cómo compartes tus trabajos? ¿Dónde se pueden ver? Porque, ¿dónde lo decides? ¿O Sí, tiene algún mira, sitio o algo? yo tengo algunas cosas subidas en YouTube, y en alguna que otra ocasión he participado de alguna muestra en centros culturales y algunas cosas como más íntimas, digamos. Pero en general estas cosas como que no la he mostrado mucho. Yo recién ahora estoy como haciendo la postproducción de este cortometraje que se titula El Protagonista, que ha costado harto igual sacarlo, y con el que me interesa ya empezar más en el juego de la distribución y participar un poquito más de festivales. Pero ese quiero que sea como mi niñito de guerra, por así decirlo. Sí. Eso. Tal vez igual debería mostrarlo más, si al final uno igual... Estamos viendo ayer, o sea, antes de ayer que vimos temas de distribución. ¿Tú has trabajado también eso solo o has aprovechado de alguna manera algunos distribuidores nacionales o no? No, ni siquiera nada, o sea, como que en realidad lo he mostrado en algunos, por ejemplo, yo siento que una gran pérdida aquí de Talca fue el Festival de Cine, porque tú ahí yo lo mostraba, participaba como 3 veces, y participaba varias gente. Siento que es una instancia que realmente sería importante resucitarla.
sea, siento que igual en la región del Maule, estamos en Talca. Sí, yo no sé, siento que eso va a haber que hacer algo ahí. Yo siento que es una responsabilidad también de parte del mundo cultural, ver qué es lo que pasa, hablar con quienes estuvieron ahí, qué es lo que pasó, estudiar la situación y ver de qué manera podemos volver a levantar esa iniciativa. Pero claro, en sí como que después de hacer estos trabajos, me metí de lleno a este otro proyecto que te mencionaba, y de ahí me empecé a involucrar en otras cosas, porque en realidad la vida de, entre comillas, el artista, qué sé yo, uno nunca come con esto. Entonces tenéis que estar haciendo otras cosas que al final igual te desvían un poquito de lo que uno tal vez le apasiona. Entonces, y en eso también hay distensiones y eso creo que yo, sí, no me he concentrado tanto en ese aspecto de distribuirme y tampoco es algo que me importe tanto con estas específicas obras. O sea, igual sí, pero siento que lo puedo hacer perfectamente una vez que empiece a correr el hijo mayor, digamos, que es el proyecto en el que estoy ahí dando la pelea, por así decirlo. Porque entonces son como cositas tan chiquititas que incluso son más cercanos a lo que se denomina como, ¿cómo es que? Cine de exposición, si no me equivoco, que es como... Claro, y es más de galería, pues como más de exposición, o sea, es más de museo, son como obras que se proyectan en espacios más reducidos, no es como algo de cine en realidad, es más propio de ese mundo igual, que claramente tiene que ver con cositas más cortitas, más íntimas, y si se quiere entender también más artesanales, cosa que a mí siempre me llama mucho la atención. Eso, no sé si alguien quiere preguntar algo más o opinar, no sé. En el tema de los guiones, como para que nunca he practicado como lo experimental. Me imagino que igual tiene un guión o una idea central que... Mira, es que más o menos, ¿sabéis que en estos dos específicos no? Era la idea, era el concepto por ejemplo, en Gagarín, era esta cosa de salir de la casa y volver y hacer este collage de ideas. Entonces, eso es lo otro que tiene el cine experimental, que como que se aleja totalmente de la escuela de lo académico. O sea, tú lo tomas... más lo que va sucediendo en el momento como más natural también. Sí, po, sí, y te da una amplitud y te da una libertad eso y se pueden hacer cosas bien bonitas como no, entonces hay que simplemente, como yo, a eso me refería con lo que yo decía delante de como usar la cámara como si no fuese una cámara, sino que usarla como un pincel o como otra cosa, porque la verdad es que, claro, sale de ahí, y lo otro es que también uno puede contar, o sea... Por ejemplo, hay algunos que tildan el cine experimental como algo que no tiene mucha responsabilidad social, ¿cachai? Con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque eso no es siempre así. Hay cineastas experimentales que tienen obras que son tremendamente sociales y que son... Desde la mirada del director. Exacto, y de las cosas que tú vayas descubriendo, porque yo en algún momento me interesa hacer algo así, por ejemplo, y hay cosas también que se pueden hacer con lo experimental que pueden involucrar temáticas sociales como no también. Ahora tampoco se trata aquí de, ¿cachai? Como imponer al autor una manera de hacer las cosas. Que eso también es otra de las cosas que yo siempre discuto en realidad con ciertas opiniones, que es como que, oye, pero si esta cuestión no, ¿qué estamos hablando aquí? Entonces, sí, vamos a ponerlo a ser dictador entre nosotros la manera que queremos expresar y lo que tenemos que expresar. Te están invitando, Rodrigo, a ir a mostrar tu proyecto en Chile. Ya, pues, bacán. Allá iremos. ¿Y hasta ahora tus proyectos han sido autofinanciados? Sí, esto sí, el último no, el último es un fondo audiovisual, el último no, pero en este punto yo ya lo estoy financiando, o sea, es como que hace rato que yo ya le estoy metiendo plata a eso, porque claro, no me alcanzó con lo que yo pedí, y ahí ocurrieron algunas dificultades que hicieron que al final, es que son cosas que pasan, o sea. Es como hitos importantes para los realizadores nuevos que también quieren saber cómo empezar, cómo se hace. Entonces, por
eso como que indago en ese tema. Claro. Sí, no, ese es un fondo audiovisual. Yo creo que es bueno participar de los fondos, pero también creo que es bueno autofinanciarse. Pero también el autofinanciamiento depende mucho de varios factores también. O sea, de la plata que tú tengas o de los amigos que tú puedas tener también. Porque, o sea, si tienes amigos que son, son actores y que tienen cámara, o tú tienes tu cámara, te va a costar mucho menos que si no tienes nada de eso. Entonces, también hay algo ahí con eso. Por eso yo creo que también estaría bueno que existieran, por ejemplo, lugares de expresión artística, no tanto de formación, si de repente como que la gente que quiere hacer cosas, lo único que necesita es una mesa y un escritorio para sentarse y poder estar tranquilo, al menos en un inicio, para poder pensar en algo que quiera hacer, poder escribir, poder desarrollar sus proyectos, como una especie de biblioteca, digamos, para tal vez, no sé si audiovisualista únicamente, pero digámoslo así, para poder, porque, o sea, a mí cuántas veces no me pasó antes de no tener dónde ir a concentrarme. Entonces, es una lata esa cuestión, cuando quería hacer cosas y no tenéis dónde. Entonces, como tú poder darle espacio sobre todo a los que están recién con esa sed de querer hacer cosas, creo yo. Creo que el silencio es importante también en ese sentido. Y a veces es lo que escasea también. Sí. Lo otro que creo que también estamos como súper sujetos hoy en día, el tema de las redes sociales, ponte tú, el Netflix, el cine inmediato. Y se habla de la muerte del cine por lo mismo también, porque el cine no es solamente ver películas. O sea, el cine no es como tú ponías un pendrive y yo veo una película. ¿Cachai? Entonces, tiene que ver más con esa experiencia de meterse en esta caja oscura y experimentar esa proyección y anular un poquito los sentidos y no tener tu celular ahí molestándote ni distrayéndote con el WhatsApp ni con no sé, con la notificación de otra es la dinámica. Y lamentablemente eso ya se está perdiendo. Sí, bueno. Me preguntan aquí, ¿dónde crees que debiesen mostrarse esta obra? Y si conozco realizadores regionales que desarrollen cosas similares. En el Festival de Talca hay mostrado todo y ahora no está, así que vamos a tener que salir a marchar ahí por resucitar al Festival de Talca, parece. Sabéis que no conozco muchos realizadores que hagan cosas como las que mostré recién, la verdad. Pero sí conozco, por ejemplo, tengo un colega mío que se llama Vittorio Farfán, que él sí experimenta con por ejemplo, con celuloide y la pinta, y hay una búsqueda en ese sentido. Es la única persona que yo podría decir que conozco que está haciendo algo que se aproxima a lo que mostré recién, digamos. Y eso. Bueno, para así como anécdota, en los años como en el 2000 más o menos, también acá había un personaje que se llamaba Jorge Panchana, que era argentino, audiovisualista, que también hacía muchos videos experimentales. Que, bueno, nosotros éramos compañeros y también estudié audiovisual en esa época. Y que tenía todo trabajo experimental. Pero, Bueno, Santiago, no sé, sigue trabajando en audiovisual, pero hace como cosas más formales. Pero él tenía este trabajo que tenía que ver con eso, con esa línea. buena. Sí. ¿Cómo se llama? Jorge Panchana. Jorge Panchana. Jorge Panchana hacía cosas así también. ¿De terapia? ¿Participó en esa película? No sé. Sí, sí. Es que después yo perdí la pista, yo no sé qué sigue haciendo ni nada, pero me refiero como a esa época, más de 20 años. Creo que a Yerko Fuentes también le di un par de cositas así como experimentales. No sé si eran video, era una simulación de... Creo, me parece haberle visto algo a él también. Sí. Bueno, eso. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta para que pasemos
Pero te queda ahí en el No sé si país. quieren preguntar algo o... Doy espacio a Ya, vamos a los pasar compañeros. a Eva y Claudio. Permiso. Ah, no, que me he puesto. Me voy a sentar por ahí. ¿Empiezo, no? Sí. Bueno, mi nombre es Eva Castro, soy de Sagrada Familia, hace un tiempo viviendo en Curicó. Sagrada Familia es un sector rural y más o menos en el 2011 comenzamos a estudiar comunicación audiovisual acá en Talca. Preséntate. Hola, yo soy Claudio, también soy de Sagrada Familia, como dice Eva, una comuna cerca de Curicó. Y en el 2011 comencé todo lo que es esta excursión por lo audiovisual, cuando conocí más que nada lo que fue el lenguaje, ya que el lenguaje es lo que permite prácticamente hacer realidad lo que, o la palabra en sí, Contar la historia. contar la historia. Cuando descubrí este lenguaje audiovisual fue como por así decirlo, como una llave, lo cual permitía poder traspasar a una forma que quizá me sentía más cómodo contando, que era a través de la imagen. Y quizás no de otras cosas que también quizás se pudieron haber explorado, pero en esto fue lo que me sentí más cómodo. Y yo creo que como nuestro fuerte como realizadores, hacer cine sin lucas. Todos los proyectos que hemos realizado desde que partimos siendo estudiantes, que no hemos tenido financiamiento y no hemos rebuscado la manera para juntar las lucas, juntar el equipo, también ser consciente de que uno solo como director o camarógrafo, lo que sea, uno nunca puede hacer un trabajo audiovisual, ya sea documental, película, cortometraje, solo. Uno siempre necesita un equipo detrás. Y eso es lo interesante y la parte entretenida que me gusta del proceso de crear, es de ir juntando al equipo. Porque dependiendo de la idea que uno tenga, uno se va acordando de las redes que ha hecho durante el camino hasta ahora, que es como lo interesante de ir intercambiando ideas, de que otras personas te nutran también la idea que uno le plantea como realizador. Claro, algo, cuando estábamos estudiando desde el 2011, 2015, hubo un año en donde nos tocó el ramo de ficción, y bueno, como estudiante y todo eso te pasan lo que son los equipos, el equipo humano, el equipo técnico, y lo que era más interesante, o sea, lo que a mí siempre me gustaba era la historia que uno presentaba para contar, ya que se formaban esto, mucha gente exponía su historia y finalmente se iba votando quizás por la más realizable o por la más que se pudiera llevar a cabo de una manera no tan de una producción tan costosa, sino que utilizando lo que uno tiene a su alrededor. Y ahí fue cuando comenzamos lo que es esta excursión con nuestra primera, por decirlo, película, ya que resultó un cortometraje, resultó un mediometraje, lo cual ahí tuvimos mucho apoyo de muchas personas de acá de Talca y de nuestros compañeros, obviamente. Y como dice Eva adelante, cuando nosotros creamos el guión, normalmente el guión también es una especie de portal que te va llevando a recurrir a diferentes personas que quizás no conocías, o entre músicos y los diferentes artistas, ya que el cine esto es lo que hace es juntar toda esta arte en una sola masa y contar algo. Lo que va a mostrar ahora se llama La muerte del hombre muerto. Este fue cuando estábamos en cuarto año estudiando, fue para un ramo de ficción, el cual
nos tomamos muy en serio lo que era ya el tema de hacer algo, y no más que nada por la nota, sino que era más por el tema de esta pasión de querer hacer cine, y sobre todo acá. Ahora vamos a mostrar el tráiler. Ella tiene las armas. Ella tiene iniciativa. Padrecito, vine a confesarme. Quebranté el quinto mandamiento. Próximamente, la muerte tendrá nombre de mujer. ¡Esta borracha perra! Un insulto de Eva y Claudio Castro. Una producción Lothar Films, en coproducción con Western Cinema. Yasna Aravena es Lola en La muerte del hombre muerto. El hombre sin luz. ¿Y de qué murió? La puta le reventó los cocos y los copetazos. Lo dejó de sangrar. Esta es la Lola. Quiero la maraca culiada muerta. Si no fuese por mí, el hijo del perro jamás te hubiese pedido tus servicios. Dejaste al perro sin heredero y una tremenda fortuna firmada en un testamento. ¿Nos conocemos? ¡Dispara, mierda! Venganza, sangre, balas y mucho sexo. Sus últimas palabras, caballeros. ¡Quiero que suba el pico! ¡Ahora! Si sale 6, vivir. Si sale cualquier otro número, de morir, conchetumare. La muerte del hombre muerto. Así que ojo por ojo, diente por diente. Escúchame esta pasión. Pero hasta aquí nomás llegó tu cagada de venganza. Voy a hacer cagar, maricón. ¡Miau! La muerte del hombre muerto. La muerte del hombre muerto. Con la participación de Mario Jiménez y Jorge Silva como el perro. La muerte del hombre muerto. Filmada en Technicolor. Próximamente en el living de su hogar.
Esta pieza la realizamos en el 2014, como contamos, para el ramo de ficción. Y fue como, por decirlo así, como cuando te tiráis a la piscina y como que vomitáis una idea. Más que nada, y guiándonos por el género como de cine de explotación, que por eso que esta película tiene como tantas explosiones, sangre, porque siempre las historias que van de esa trama cuentan esto. Fue bien entretenido y como un desafío igual, porque, no sé, tenía en ese tiempo como 24 años, igual chica como para hacerte cargo de una realización así, que a medida que íbamos grabando se nos iban ocurriendo como nuevas escenas, nuevas cositas que agregarle, y entonces el cortometraje pasó a ser un mediometraje. Claro, como dice Eva, el género aquí ya estamos llevando hacia lo fantástico, que también era nuestra gran, por así decirlo, gusto dentro de lo que es el cine. El terror, el horror, explorar quizás estos temas que no sé, que quizás de repente no los ven tan serios, pero se le puede aún meter esta alma, que la película tenga un alma y se pueda narrar de esta forma. Identidad igual como del territorio, eran los guasos como medios gángster, pero a la final eran guasos, que era lo que siempre intentamos rescatar igual en nuestros trabajos, hablar desde el territorio, desde la región del Maule, para dar a demostrar cómo son las cosas, por ejemplo, ya los mismos guasos, el vocabulario, tenía hartas chuchas, por decirlo así, el mediometraje, y es porque en realidad los chilenos somos así, pero nosotros lo llevamos como al lado extremo, como para evidenciar eso. Disculpa, ese fue el trailer y se convirtió de un corto a un mediometraje. ¿Cuánto dura en total? 50 minutos. 50 minutos. Sí, sí, porque en el proceso fue, cuando lo estábamos grabando, pasó algo muy, por así decirlo, paradójico quizás, que fue cuando buscábamos las locaciones, empezamos a conocer, como dije antes, por el guión, a diferentes personas. Y cuando llegamos a la locación principal, que era una casa patronal, nosotros dijimos, ya, vamos a estar grabando aquí 2 días, quizás. Y necesitábamos solamente la fachada en ese momento, cuando recién fuimos a ver la casa. Y resulta que cuando entramos estaba todo el arte listo. Fue como que, oh, aquí puede ser esta escena, aquí puede ser esta otra, y además, como otras veces en invierno habíamos grabado, siempre hacíamos escenas en exterior, y lo que pasaba es que el clima no apañaba mucho de repente, porque había que correrlo, así que ahora dijimos, ya vamos a hacer todo, cosas en interior para poder evitar eso. Y ahí estuvimos encerrados alrededor como de 4 fines de semana, después ya cuando se alargó todo, y tuvimos la suerte de la persona dueña de esta, que es el Lothar, se llama Lothar, que de ahí viene el Lothar Films, que nos hicimos muy amigos y después prácticamente vivíamos ahí. Así fue como... Nos tomamos la casa. Claro. Sí. Y dormíamos ahí todo, porque había muchas piezas y era muy grande la casa. Sí. Tenía hasta una capilla dentro, me acuerdo. ¿Dónde estaba la casa, perdón? En Zapallar, cuando en Curicó, pero hacia es muy cerca de Curicó, en dirección este. Y entonces ahí se formó también había muchas personas de Talca que también nos estuvieron ayudando. Y se formó como ya redes entre más... Un amigo que decía, no, yo tengo un amigo que pudiera sacar fotos, yo tengo un amigo, no sé, y ahí como que fuimos armando el equipo, y no fue tanto de juntar lucas ni de arrendar equipos, porque como éramos estudiantes teníamos las facilidades que nos pasaban todos los equipos, no sé, para moverte, nos hacíamos vaquita entre todos, para los pasajes o el combustible de los autos. Y el desafío era como traer a todo el equipo, o sea, llevar a todo el equipo a Curicó igual a grabar. Porque estudiando acá como que siempre elegían las ideas que se realizaban acá. Claro. Y ahí también una de las formas para poder financiarlo fue un amigo tuvo una muy buena idea en ese tiempo, que era, nos pusimos a vender choripanes fuera del Santo Tomás. A la hora del almuerzo y después como a eso de las 6 de la tarde.
y nos fue súper bien, pues. Una primera vez y después empezamos y seguimos y ahí gran parte de esta película se financió por eso. Vendiendo choripanes. Vendiendo choripanes afuera y nos dividíamos. ¿Cachai? De repente ya les tocaba este grupo, en la tarde este otro grupo, y ahí comenzamos. Y finalmente todos se lo tomaron ya también de una manera muy... Ya no era por la nota. Claro, ya se habían penetrado ya con la idea. Pero el grupo de ahí del curso, digamos, que tenían que presentarse por una nota, ¿cuánto eran? El curso se dividió en 3 grupos porque eran 3 cortometrajes diferentes. Ahí estuvo Yerko Fuente, igual que lo nombró Rodrigo delante, que hizo Santiago, creo. Sí, la película. Ese año él sacó sí, ahí ese fue uno de los otros que salieron de él. Y eso, pues aquí también experimentamos lo que era con los efectos. Nunca habíamos trabajado ya con efectos, porque nosotros cuando presentamos esta idea al profe de ese tiempo, que era Francisco Nostroza, que queríamos incursionar en todo lo que eran efectos visuales, ya no queríamos mucho, o sea, hay cosas digitales obviamente, no como las explosiones de la iglesia, pero queríamos incursionar en todo lo que era esta, así que ahí recurrimos al Vito, me acuerdo, al comisario de Western Cinema que sale ahí, que él se encargó del montaje y de la parte de efectos ya digitales. Y ahí se hizo un muy buen grupo para que esto saliera a flote, porque igual eso fue lo que nos llevó a conocerlo ahí, a recurrir a estas personas, porque en el curso no había nadie que quizás se especializara en este tipo de efectos, o cómo se llama, efectos digitales, y tuvimos que recurrir ya como afuera. Y lo bueno también que pasó gracias a los efectos de cómo conseguimos ese efecto de que la sangre salga así, de esa manera, como para imitar también, no sé, por las películas de Tarantino o las otras películas, que el mismo Lothar, el dueño de la casa, nos fabricó un compresor de aire. Entonces le colocó una manguera y nosotros, no sé, eran como 30 libras que le echábamos el compresor y le metíamos como textura o cositas así como para que pareciera como carne. Y todos fascinados así con el juguete nuevo, porque antes estábamos como soplando con una manguera, no salía la sangre como queríamos. Entonces igual fue como un desafío bien entretenido como para hacer el primer trabajo así. Fue un desafío. Sí, sí, yo creo que aprendimos mucho en ese rodaje porque me acuerdo que las primeras jornadas las perdimos porque fue tanto el trabajo que la fuerza que puso el equipo en las primeras jornadas que estábamos todos chatos. Entonces estuvimos trabajando todo el día y grabábamos de noche. Entonces después en la cámara se notaba el cansancio de los actores. Los diálogos no salían como nosotros queríamos y teníamos que tomar la decisión si abortábamos todo eso y comenzábamos a hacerlo de nuevo, que ahí con el Claudio yo le decía, no podemos perder todo, el Claudio me decía, sí, hay que grabar de nuevo porque hay que hacerlo. A veces pasan cosas que uno no tiene previstas, pero siempre hay que atreverse a buscar una solución y no tanto como echarte a morir por el percance o algo así. Entonces igual ahí se nos alargó más el rodaje. Y al final abortamos esa primera jornada y planificamos de otra manera bien. Después hacíamos día por noche. Sí. Entonces ahí tapábamos todas las ventanas y todo porque las escenas transcurrían de noche. Entonces falseábamos un poco y ahí va el ingenio del audiovisual o de los artistas porque uno se la rebusca como sea, por decirlo así. Claro, igual otra influencia que teníamos en ese tiempo era harto el cine, el spaghetti western, Sergio Leone, Sergio Corbucci, entre otros, Tarantino también, pero también queríamos hacer algo, pero igual desde acá, como hablar ya por eso salen los elementos, por ejemplo, los guasos y todo eso. En el campo se desarrolla la historia. Y queríamos jugar prácticamente con estos elementos que nos apasionaban ya de ver en el cine o en una película. ¿Los actores dónde
¿Cómo hicieron? ¿Hicieron un caso? ¿Eran amigos? ¿Cómo fue? Como por contacto y casting como... Sí, es que en el Santo Tomás, como siempre, hay muchos actores que trabajan con otros cursos. Ahí tú le vas preguntando también a los otros realizadores. Pues, oye, ¿tú cachai a este actor? Sí, me tengo el contacto. Y pregunto. Y ahí se llegaba a un acuerdo con él, se le entregaba el guión, y si le gustaba también la historia, pues sí, eso también es para mí importante que les guste. La forma en cuando te presentáis con ellos y se las contáis, es que ahí se ve, yo creo, esa pasión que hay, ¿cachai? Que no es como una historia, o sea, me refiero a querer la historia, ¿cachai? A sentirla más que nada y todo eso. ¿Cómo lo hicieron con la banda sonora? No, ahí hay un, hay, ¿cómo se llama? Una rebeldía. La muerte del hombre muerto, nosotros teníamos pensado, nunca se pensó, por ejemplo, para competencia, ¿cachai? Así que, por ejemplo, al final de la película que está disponible en YouTube, sale que es un homenaje a Ennio Morricone por el género muerto del Spaghetti Western. Pero, ¿cómo se llama? En el momento de escribir el guión, estábamos muy siempre escribimos influenciados con música. La música es muy importante, o sea, al menos para nosotros, al momento de creación. Y resulta que cuando íbamos escribiendo se iban formando por estos diferentes temas que habían, así que nos escuchábamos de las películas. ¿Fue todo escrito? ¿Ah? Sí, lo que escribimos. Y después para dirigir igual es bueno, a mí me gusta el proceso de codirigir, aunque igual tiene que ser alguien de confianza y que te entienda o te conozca a lo que uno quiere llegar. Porque yo encuentro que es muy nutritivo escribir entre una o más personas porque, no sé, uno llega a ideas que quizás solo nunca hubiese llegado y eso es como el trabajo colaborativo, yo creo que es lo fuerte de este proceso. Claro, hemos tenido hasta el momento quizá mucha suerte, por así decirlo, algo, que hemos hecho muchos lazos con otras personas de diferentes regiones, en donde, por ejemplo, nosotros vamos a ayudar en dirección de fotografía o asistencia de dirección, y hacen sus realizaciones, porque después cuando nosotros hacemos algo, ellos vienen hacia acá, y así sucesivamente vamos haciendo para que no muera esto de hacer cine, porque muchos se quedan ahí, puta, no me salió el fondo. Y aquí igual en Curicó tenemos, sobre todo ahora, este año se hizo un grupo muy afiatado ya de personas que las conocimos en este periodo de pandemia más que nada. ¿Sí? Y eso, como te decía, se van, de repente hay un sonidista, ¿cachai? O alguien que hace cuadros, pintura y se maneja en eso. Ya pasa a la parte a la dirección artística, y no sé, hay un músico que no sé cómo grabar sonido bien, ya, y ahí comenzamos a formar este equipo, y con los actores lo mismo, pues normalmente gente, ojalá sea de acá, y muchas veces son amigos que están ahí dentro apañando. La muerte del hombre muerto fueron muchos amigos, y gente que después nos hicimos muy amigos. Familia, también involucrada y apoyando siempre. Claro, ahora vamos a mostrar el siguiente, porque para hacer un paréntesis, dentro de lo que hemos hecho en el transcurso del tiempo, igual ha ido una evolución, como todo va cambiando y debe cambiar, lo que no evoluciona muere, finalmente. Hay un proceso en el que, por ejemplo, cuando estábamos dentro del Santo Tomás, y hay un proceso que cuando ya salimos, en donde ya no teníamos eso, por ejemplo, esa protección de que te pasaban equipos, las luces. Así que había que... Los compañeros. Claro, gente que te bañara prácticamente. Así que ahí pero después vamos a llegar a esa película que es la actual que estamos. Ahora vamos a mostrar un teaser que se hizo... Ya. Vamos a mostrar un teaser que se llama El paradero de las moscas, que esta es una película que está en proceso de escritura, y que igual ha tenido un poco de evolución en lo que es los últimos tiempos, pero sí va a mantener la misma esencia de que se va a ver.
puro olor a campo nomás. Ahora después que te fuiste llegó, pues apareció el sobrino, el finado Jorge del Carmen Valenzuela Torreo. Oh, estaba enojado porque dice que había hecho un trato contigo y que tú le habías fallado. Venía bien emparafinado. Lo primero que hizo fue agarrar a patar la puerta. Porque cuando íbamos camino a la casa del sobrino del finado, me lo quisieron quitar unos muertos de hambre. Muertos de hambre. ¿Muertos de hambre? ¿No te has mirado la cara vos? Monroy, cuida bien al presidente. Lo único que me acuerdo es que lo dejé amarrado a un árbol. Claro que no me acuerdo qué árbol era. Pedazo animal. ¿Vos creéis que el caballo se va a desamarrar solo? Viola, pásame el cuchillo. Ojalá que no vengan tus invitados. La última vez que vinieron, se comieron todo. ¡Viola! Y los Gutiérrez. ¡Oh, los Gutiérrez! Esos sí que no tuvieron compasión ni con los perros. Si hasta el presidente se lo querían comer. Ya viene ya. Con los espíritus al viento. Ahí viene ya. Cargando nuestra maldición. ¿Vale? ¿El parado de las moscas fue examen de grado? Sí. Sí, está activado. Sí. Sí, fue nuestro proyecto de título, que llegamos después de hacer la práctica, hicimos la práctica en una película en Santiago, que tiene por nombre Sapo. Y fue por primera vez que estuve en un rodaje que me dediqué, porque hice la práctica en el departamento de arte. Entonces tuve la oportunidad de observar mucho cómo se trabajaba en un rodaje como real, por decirlo así. Donde, no sé, pues a todos le están pagando sus lucas, todos están claros en todo. Y fue la primera vez como de tener ese tiempo de poder mirar cómo se hacían las cosas. Entonces después cuando se nos ocurrió el proyecto de título, yo creo que fue gracias como a ese entreno, por decirlo así, y motivar también
invocar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ex compañeros ya, para que nos apoyaran igual en esta idea, que a pesar de ser nuestro proyecto de título, ya después también nos olvidamos que era para eso. Era como de todo, prácticamente. Sí, después la pieza pasa a ser de todo el equipo, que eso es lo importante, porque todos sienten la historia, que yo creo que es lo que es como el alma o el espíritu que va moviendo todo para que se pueda ser realizable. Claro, en ese tiempo, dentro de ese rodaje de esa película, como dice Eva, se aprendió mucho haciendo y poniendo en práctica lo que uno sabía, porque igual es totalmente diferente, pues, con un ritmo ya más acelerado, en donde estáis, tenés que cumplir tus tiempos. Yo estuve de segundo de dirección, segundo asistente de dirección. Ahí fue donde aprendí prácticamente ya lo que es como organizar un rodaje y no fracasar en los días que estáis, en donde poder organizar todo de una manera igual metódica y en donde hay que dedicarse a hacerlo, porque muchas veces antes uno quizás no graba o grababa con planes de rodaje que fueran tan certeros o elaborados, claro, ya que igual es una gran ventaja de tiempo sobre todo. Y en ese momento aplicamos todo lo que habíamos aprendido. Ahí nos apañó en cámara David Rebolledo de acá de Talca, Rider Films. ¿Quién más estuvo ahí? Cristian Silva, de asistente. Sí, estuvo Pancho Marambio de Rancagua también, realizador de la sexta región de Alahuaite, ya que con él empezamos a formar como este vínculo, claro, así como amistad y todo esto, ya que él también trabajaba como nosotros, como es un tema ya como de zombies, por así decirlo, pero dentro del campo él también trabajó algo muy interesante que hizo. Y nos gustaba la forma que él tenía de los maquillajes que usaba. Una persona muy, ¿cómo se llama? Que se puede desenvolver con lo que tiene al lado. Si quiero, que no sé, ocupa la botella y puede hacer algo con tierra, no sé, ahí como que inventaba. Y no es tanto de improvisar, sino que a veces los maquillajes ya sí requieren maquillaje, de que los tengan que comprar y todo. Pero con el Pancho Marambio nos dimos cuenta de que, no sé, había maquillaje de barro, tierra, polvo. Entonces, todo eso para buscar algo más orgánico y que se vea, por decirlo así, a lo que uno busca. Claro, y esta película por ese tiempo después quedó en stand-by, ya que igual de repente, o sea, siempre me acuerdo cuando en una charla que hubo en Rancagua, después de esto nos metimos a un diplomado de cine en Rancagua que se hizo, que Miguel Litín era como que llevaba a cabo esto, y ahí fue donde igual aprendimos varias cosas y ahí nos dedicamos ya más que nada a saber lo que queríais contar ya, pero de una forma más profunda. Así que ahí la película la dejamos en stand-by un poco y Eva está encargándose de llevarla, de escribirla en este caso. Y nos dimos un poco de tiempo, por así decirlo, para pensar prácticamente, reflexionar, no sé si se puede decir. Una vez en una charla que estuvimos con Silvio Cayosi, él contaba de que de repente le decía, oye Silvio, ¿por qué no hay hecho una película últimamente y todo esto? Y le decía, no, porque no tengo nada que contar. Así que era como, y nosotros en ese momento también nos decían, oye, ¿cuándo van a hacer una película? Y también estábamos como en ese proceso de búsqueda prácticamente de lo que queríamos contar. Ya no queríamos hacer algo que fuera, oh, se me ocurre esto, queríamos algo que quizá fuera más, que tuviera un alma, como nos decía Pancho Marambio cuando nos enseñó mucho sobre la historia, de darle esta alma que hay, que no sea, a pesar de que sea quizás de género, o sea el género cinematográfico cual fuese, se podía lograr esto. Y lo otro también, que al estar estudiando, uno tiene que cumplir con la nota, ¿cierto? Con los tiempos y eso. Y era como, ya tengo una idea, ya escribámosla, lo grabamos, y era como todo más rápido. Pero después cuando uno sale, se da cuenta de que uno debería tomarse más tiempo y pensar mejor las cosas para poder entregar un
una obra final que sea más de acá, pues, que hable más de adentro, que sea más real. Quizás también dejamos un poco de lado la comedia y nos acercamos más a nuestras raíces también. Por ejemplo, el teaser que acabamos de ver, El paradero de las moscas, ahí decía que era una comedia negra. Pero ahora ya toca como un tema que es más oscuro, por decirlo así, y como que aborda más con el terror. Entonces ahí estoy en ese proceso de escritura y de búsqueda también. Otro elemento que destacar es que siempre hemos tenido protagonistas, mujeres en nuestras realizaciones, porque creo que es importante potenciar eso y darle como la cabida que de verdad merece las historias que han estado ocultas de mujeres, que siempre es como bien, como que están escondidas o como que poco más hay que escarbar historias de mujeres que contar, y en la ficción se da la oportunidad de ir mezclando o fusionando historias también. Claro, otro punto que cabe mencionar es que estuvimos como 3 meses alrededor trabajando produciendo en la preproducción, ya que como contábamos delante, teníamos una fecha, pero me acuerdo que llovió como 4 días, pero eso. Y se nos fue todo a las pailas, por así decirlo. Y tuvimos que suspender, pues. Y ahí fue todo este proceso igual de empezar a ¿cómo se llama? A cómo poder ejecutar esto, ya que igual estábamos trabajando con actores ¿cómo se llama? Que igual tienen su trayectoria, pero que también hubo una muy buena voluntad al momento que llegamos con ellos a hablar. Ya que igual sin conocerlo, fue como uno lo había visto en la tele, ¿no? Y fue como, y en la práctica, como yo era segundo de dirección, tuve ese acceso a muchos actores y a conversar con ellos por mientras había que llevarlos a que se cambiaran ropa, o recibirlos, o llamarlos siempre, oye, ¿cómo está? Tenéis que estar a esta hora, y todo esto. Así que ahí fui haciendo redes también, conversando con los actores. De repente conversábamos de historia, yo le contaba cosas que tenía también en mente, y ahí enganchamos con Fernando Gómez Rovira, me acuerdo que fue, que es una muy buena persona, me enseñó mucho. Y ¿cómo se llama? Y él fue como uno de los contactos para poder llegar a otras personas, porque antes la protagonista, por ejemplo, era la señora Peggy Cordero, pero recuerdo que justo cuando íbamos, que nos pasó algo, cuando íbamos nosotros a una prueba de look con ella, íbamos camino a la casa de ella y nos informan que había fallecido. Que habían salido las noticias recién y todo. Claro, y fue como que nos quedamos ahí con todo. Con el vestuario en la mano, por decirlo así, porque íbamos en el metro y nos llamó un amigo, oye, ¿vieron las noticias? No, ¿sabéis que falleció la actriz que tenían para su corte y todo? Y como que, no sé, me estáis leseando, así como... Y habíamos estado con ella como unas 2 semanas antes. Sí, pues contándole la historia, le llevamos el guión, las medidas y todo para el vestuario. Y se dio después de que Claudio contactó a la otra actriz que también tuvo una disposición, pero hay que tener claro y ser consciente de que realizando obras audiovisuales te puede pasar cualquier cosa, porque es como, no sé, o quedáis en pana cuando vayas a buscar algo y con pocos recursos es como que te cuesta más, ¿cachai? Pero siempre como que me he mantenido como en mente hasta el momento no hemos postulado nunca como un fondo o algo así, sino que todo lo hemos hecho a pulso y con un grupo grande de personas que siempre nos están apañando. Y eso, veamos al otro. Ahora vamos a seguir con se llama Huenterray, Flor del Amanecer. Es una película que nos convocaron para participar, que hay 4 países que están en esta película, que es Chile, Argentina, México y Uruguay. Y el pie forzado de esta película es la brujería. ¿Y cómo se llama? Recibimos esta invitación en plena pandemia del año pasado, de Ruth Gómez, que es una directora y productora argentina que conocimos en el Festival de Cine de Terror de Valparaíso. Y siempre mantuvimos el contacto porque, mujeres haciendo cine acá también, y como que se fueron formando esos lazos.
Y cuando nos invitaron, era 2 directores de cada país. Entonces dijimos, ya aquí está la oportunidad de poder codirigir de nuevo. Y primero teníamos una historia, me acuerdo, que era como cuando te forzáis a buscar quizás una idea. Y no sé qué me da por meterme así a YouTube y como que puse porque era de una leyenda. Y lo busqué y me encuentro que ya estaba el cortometraje hecho. Entonces fue como ya todo para atrás y no, hay que buscar otra cosa. Y un día leyendo el libro de... Ya, mostramos lo primero. Ya, vamos. Ya, este es Huenterray, como lo vieron. Como decíamos con Eva adelante, todo esto nació durante la pandemia. Fue en este momento cuando había esta incertidumbre de qué iba a pasar. El miedo a salir o claro, contagiarte. Llegó Ruth con esta, ¿cómo se llama?, convocatoria, en la cual a nosotros nos pareció muy, ¿cómo se llama?, muy atractiva, por así decirlo, ya que, ¿cómo se llama?, queríamos darle vuelta a esto, queríamos ocupar este tiempo que estábamos así, en algo productivo que era escribir nuevamente una nueva historia. Y ahí fue donde nos concentramos prácticamente y nos consumió, quizás por decirlo, porque fueron apareciendo muchas cosas que aún no encontramos quizás alguna respuesta lógica. ¿Cómo se llama? Apareció Huenterray en este libro que mencionaba Eva delante, que lo teníamos hace mucho tiempo, pero siempre estuvo ahí y en este momento me acuerdo que había aparecido. Y lo que nosotros andábamos buscando en ese tiempo era ya hablar desde el interior, como dicen los mapuches, del hinche, del yo, alimentarse de todo lo que hay dentro y mostrar prácticamente de lo que había sido un momento del pasado en donde se formaba lo que es el actual Chile, por así decirlo, o la sociedad chilena, en donde evaluamos muchas cosas de lo que era, por ejemplo, desde el estallido social a lo que fue la pandemia, y siempre había un concepto que se nos repetía en ese tiempo, que era el conflicto. Este conflicto creador de una historia, el conflicto que te hace mover. Entonces llegamos a la conclusión de que como dicen algunas, o sea, como dice un músico que nos está apañando en esta arte musical, que como la realidad somos conflictos. Y lo mismo lo llevamos, en este caso, se puede llevar al guión. Uno cuando escribe un guión o una historia, o tiene una idea solamente, o sea, una idea que no tiene conflicto, no va a funcionar. Siempre al personaje le tiene que pasar algo para que pueda avanzar en este caso. Así que nosotros tomamos como ese conflicto como parte, dijimos, ya, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cachai? Vamos a un conflicto pasado. Nos fuimos, por ejemplo, esto se desarrolla en el 1693, fines del siglo XVII,
en plena guerra de Arauco entre los españoles y los mapuches, en donde ya había una frontera del río Biobío ya establecida, pero en donde hay este choque de mundos. Está al sur del Biobío y está el norte del Biobío, y se empiezan a mezclar. Entonces los personajes empiezan a pasar que están acá, empiezan a pasar acá, y los de acá a acá, y se va formando ¿cómo se llama? Este sincretismo, y con lo cual le quisimos dar vida a esta historia, pero con el tema de lo que era el conflicto, en el cual están todos los personajes, se ve este claro oscuro que hay, ¿cachai? En donde el personaje tiene una bondad destructiva, como nosotros le decimos. No es tampoco en donde vamos a idealizar algo, sino que lo vamos a mostrar como el ser humano en sí que hay, y sin caer en un hispanismo ni tampoco en un indigenismo, sino que mostrando esto de que nosotros están aquí, estos dos conceptos, que quizás que no tienen una armonía entre ellos, pero lo estamos juntando. Y nosotros estamos acá mirándolo y estamos siendo espectadores de esto. Por ejemplo, la música también es conflicto. Aquí se van a ver, por ejemplo, instrumentos occidentales con instrumentos mapuche, en donde se ven juntos, y es como una especie de batalla pero que finalmente se va formando esta armonía entre ellos y van creando lo que es la obra. Y en esta producción en la que estamos trabajando actualmente, el fin de semana pasado ya terminamos de grabar la mitad, nos queda la otra mitad, y como dijo Eva delante, aquí nos quisimos tomar tiempo, dijimos ya, tomémonos tiempo para poder hacerlo. Pero quisimos trabajar con gente de Curicó, ya que en ese tiempo eran las fases y todo eso, quizás costaba mucho que transportarse de un lado a otro. Así que... Que vinieran amigos de otras regiones, como lo habíamos hecho en otros trabajos, porque era complicado el tema del permiso, las calles estaban con militares, entonces igual era como complejo, y también que, no sé, pues a veces nos encontrábamos con amigos que no salían de sus casas por el tema de la pandemia. Y yo creo que yo, a donde tenía que salir a trabajar todos los días, quizás como que me afirmé más de esto que prestarle atención a lo que estaba sucediendo con la pandemia. Y en la parte de financiamiento de esto, también ha sido autogestionado, y gracias al equipo que hace posible esto. Y comenzamos con una rifa, que dijimos ya una rifa, y una vez puse así como una publicación en mis redes, de que se iba a hacer esto, y siempre hemos como recibido harto apoyo en ese sentido, y caleta de gente me empezó a decir, oh, yo tengo este premio, yo tengo esto, ¿qué te puede servir? Y así juntamos como 50 premios como en una semana, y ya después era vender, y después tirar la rifa y todo, y funcionó bastante bien para las primeras 2 jornadas, o fue una dos jornadas que la grabamos en Los Queñes en febrero de este año, y después empezamos a hacer una campaña como tipo crowdfunding, se podría decir, pero como la de nosotros, y nos encontramos con la sorpresa de que, no sé, llegaban aportes de agrupaciones mapuche o de gente con apellido mapuche que nunca, o sea, que no nos conocíamos, que llegaron a donar esa plata por ver el tráiler. Entonces eso igual fue como, o el tráiler teaser fue como gratificante, de que les guste lo que uno le está presentando. Claro, porque ahí también llegamos a una organización mapuche que se llama Los Sin Tierra, que son los que ¿cómo se llama?, nos ayudaron con el Mapuzungún. Igual el con las traducciones, claro. Ya que en un comienzo igual, como esto partió también con una investigación desde el año pasado que llevamos haciendo, lo cual cada vez nos iba llevando a algo más profundo de lo que se le dice el Kimun, el conocimiento mapuche, en donde uno llega que finalmente al Mapudungún en sí, logramos llegar a, que ¿cómo se llama? Igual es un idioma muy complejo, pero es un idioma totalmente aglutinante, silábico y onomatopéyico, en donde cada palabra está compuesta por sílabas que se pueden desprender, y la cual tiene una interpretación y no una traducción.
ya que... Y ahí fue en donde aprendimos todo esto y comenzamos a aprender de ello, ya metiéndonos de lleno en lo que era ya la filosofía mapuche, que es lo que se va a mostrar prácticamente aquí dentro de este cortometraje. Hay cosas que, por ejemplo, llegamos que no sabíamos cómo mostrar ¿cómo se llama? Lo que no se podía ver, quizás, ¿cachai? O de presentar todo esto. Porque antes que se me olvide, este juicio se trata sobre una machi que es, ¿cómo se llama?, enjuiciada por asesinar mediante brujería, entre comillas, a un grupo de caciques aliados de españoles, y así poder realizar un alzamiento contra el poder colonial. O sea, lo que vamos a ver aquí va a ser un conflicto interétnico dentro de los propios mapuches, pero que tiene mucha influencia también de lo de afuera, ya que ahí comienza todo esto de los sombreros que le regalan, del vino, de los bastones, y se va viendo este quiebre que hay prácticamente dentro de este universo. Y en el extranjero también se veía en ese mismo año que sucedió esta historia, era como la casa de brujas, por decirlo así. Entonces llegan los españoles con esa visión, con ese pensamiento, a ver una machi tratándola de bruja. Entonces como que acá no se comprendía así, o ellos no lo comprendían así tampoco. Eran una cultura totalmente opuesta y diferente, y un lado colocándole el pie encima al otro. Entonces desde ahí nace el conflicto que mueve toda la historia. También nos hemos trabajado harto en los personajes para que no existan como los malos y los buenos, sino que mostrar el matiz que tenemos como personas. Porque aunque, no sé, los españoles que salen ahí ya todos lo van a ver quizás como malos, pero también les suceden cosas, también tienen sentimientos, al igual que los mapuches. No es que todos los mapuches estén unidos y que sean uno, sino que también existe un conflicto entre ellos. Hay traidores también dentro, y creo que eso es lo interesante también de darse el tiempo a la investigación, que antes siendo estudiante era como todo más a la rápida, y ahora yo creo que es como la primera historia que nos dedicamos tanto a la investigación, ya sea musical, en registros, fotos, videos. El desafío también que los actores aprendan a hablar en mapuzungún. También ha sido muy nutritivo para ellos. Tuvimos la suerte de encontrarnos con estos actores que los conocíamos hace tiempo, pero nunca habíamos trabajado juntos, y se dio esta unidad y un equipo muy fuerte en ese sentido. Yo creo que igual eso, la historia pudo transmitirle eso a todo el equipo, yo creo, para que todos pusieran como todas sus ganas, el empeño, o coordinar las fechas, como no, tenéis que estar este día, sí, yo voy a estar, así como ese compromiso, y sin lucas de por medio, que eso es lo que cuesta. Claro, totalmente colaborativo fue, sí. Y por ende también nos tomábamos, por así decirlo, este tiempo para no interferir en el tiempo de ellos, sino que le decíamos, ya, mira, vamos a grabar en 3 meses más. Ahí nos preparábamos, ensayábamos, antes nunca habíamos ensayado antes de grabar algo, que igual es muy importante en este sentido, ya que después llegáis solamente a filmar. Los planos, las indicaciones ya están listas y ahorráis tiempo. También, como decía Eva, hemos conocido a muchas personas a través del guión, que lo que nos exige el guión, pero sobre todo el respeto que va a haber dentro hacia la cosmovisión mapuche, en este sentido, sin inventar cosas fantásticas de que hay, ya que igual hemos estado conversando con ciertas personas ya del mundo como más oculto, por así decirlo, de la filosofía, o quizás más oscura, lo cual, ¿cómo se llama? Hemos logrado llegar a esto que llegamos, como te digo, delante, que fue por muy... Yo creo que, como dice el Kimun mapuche, todo es por confluencia. Nada en el Kimun, el conocimiento es al azar. Hemos logrado poder sacar esto, porque igual de repente nos han pasado cosas, por ejemplo, no sé, ya de tanto nombrar a la Machi Huanterray, en este caso,
estáis nombrando igual una persona que que existió, claro, es un espíritu prácticamente que está ahí, y no solamente que fuera machi, sino que tiene esta también machi calcul, en este caso, que conoce las dos, así como puede dar la vida, también es capaz de quitarla. Está esta dualidad presente en ella, por eso también se ve la dirección de fotografía, son las luces así, de alto contraste, en donde todos los personajes tienen algo claro y también cosas oscuras. Una pregunta, también pasa que siento que se están dejando un poco de como el comienzo, de que es más un cine de exploración, que están entrando ya como a ser autotales. Claro. Es como decíamos delante, ¿cachai? Fue como este proceso que nombramos, ¿cachai? Que en un comienzo, ¿cachai? En un comienzo era como que te tuvieran una piscina debajo del agua y de repente salís, ¿cachai? Y gritás y decís, pero también te vas volviendo claro. Pero también en el tiempo te vas logrando ver las cosas de diferente manera, quizás. Y también poderlas plasmar en el cine de esa forma. Quizás esto ya es un poco más serio. Una por el tema que estamos tratando, ¿cachai? Y lo otro que también lo que queremos transmitir dentro de este corto es prácticamente lo que nosotros sentimos en los momentos que hemos estado en este proceso. Y por eso para nosotros este corto igual es muy importante, en el sentido, no lo queremos apurar obviamente, claro, es muy personal, ya que hay muchas cosas de nosotros, los personajes todos se desprendieron de una parte de nosotros, que en este momento quizás de confusión o de creatividad de la pandemia, los logramos poder sacar, que antes quizás no los ve donde siempre nunca habíamos estado en una situación así. Venir también desde el estallido, era también que estar ahí presente nos ayudó harto como a querer buscar qué es lo que queríamos realmente contar, pero desde adentro, no tanto como algo más de la comedia o algo así, sino que utilizar el terror como el género del terror, que siempre nos ha gustado harto, fusionándolo con esta realidad y rescate cultural igual, o rescate histórico de estos personajes que sí existieron, que no sé, gracias a Sonia Montesino, que fue la que escribió el libro. Por ejemplo, hay diálogos o textuales de lo que decían ellos en el juicio. Entonces siempre es desde el respeto que hemos tomado esta historia. Claro, y otra cosa muy importante fue que cuando leíamos, por ejemplo, todo esto, porque estas confesiones están en la Biblioteca Nacional, si uno va, están los 3 más grandes juicios por brujería que han sido en Chile, que el siguiente en Chillán, y el que más conocido que el de los brujos chilotes, el de Ancud. Y este fue muy atrás, incluso hay muy poca información sobre él, pero lo que nos llamó mucho la atención era el poder de la espiritualidad mapuche que hay en este sentido. Así que ahí fue donde recurrimos a esto, pero nos dimos cuenta que el escribano, en este caso que redactó todo esto, como era español, con una mirada totalmente occidental, había muchas cosas que no nos calzaban. Por ejemplo, hablaban del diablo, que habían invocado, ¿cómo se llama?, a través del humo al diablo. Entonces ahí nos fuimos, en el momento eso nos hacía mucho ruido, ya que sabíamos que no era así desde el punto de vista cristiano, claro, era así, pero también necesitábamos conocer el otro punto. Así que ahí fue en donde tuvimos que volver a reescribir los diálogos para que los dijeran ellos desde su cosmovisión. Y había muchas palabras, las cuales, por ejemplo, hay una palabra que salió en el libro que son nancanes, que decía que a nosotros nos dio mucho, ¿cómo se llama?, trabajo buscarla, que no sabíamos quién eran los nancanes, porque ahí decía que eran como ministros de sacrificio. Y ahí llegamos a la conclusión hasta que un día hay un actor mapuche que interpreta un personaje, y estábamos hablando de esto, y él de repente salió con la palabra que él era un yancán, o sea, que venía de yancanes, de machi, que son los protectores espirituales que andan con ella atrás, que andan siempre con lanza en este caso, y no se separan de ella, sobre todo lo que ella tú, andan para todos lados, la machi se mueve para allá y ellos van con ella. Entonces ahí logramos llegar a lo que realmente se querían decir. Y yo creo que en ese momento decían, no, y los yancanes hicieron esto, y él escriba,
Nancane. Y hay muchas palabras que están así, y que no hemos dado el tiempo de poder averiguar qué es lo que decían realmente. ¿Han tenido ayuda algún historiador? Nosotros hemos sido... Más que algún académico le podría interesar. Sí, hemos pedido ayuda, por ejemplo, en algunos aspectos ya de vestuario, ¿cachai? Y sobre todo en el habla, ¿cachai? Del español, ya que el español de aquel tiempo se dividía en dos españoles, uno que era el de Castilla y el otro de Sevilla. El de Castilla era como, por decirlo, un español cuico ese, y el de Sevilla era el que hablaban los soldados y los mapuches. Y cada fonema y todo eso tiene una diferente, por ejemplo, hablar, se dice fablar, dicen. ¿Cachai? Y así que ahí esta persona que nos orientó mucho en el sentido, porque si estábamos respetando el Mapuzungún, también teníamos que respetar que fuera todo en el que estaban de igual por igual prácticamente. No, y qué bacán que esa persona nos dijo eso, porque era algo quizás que no teníamos conciencia de eso, y me hubiese arrepentido mucho de haberlo hecho de la otra manera. Sí. Porque quizás no hubiese generado el mismo impacto, o la idea también es de mostrar cómo era la realidad. Entonces era como estar un poquito desfasado con esa parte de... Claro, porque en un comienzo igual era como el clásico, uno se imagina ya el españolísimo como... Pero español chileno te imaginas, y se veía... Cero Negro y San Martín hablaba como argentino de Claro. Oye, una consulta que me da vuelta ahora con este trabajo es que siento que los trabajos primero y todos los que toman el proyecto de ustedes estaban muy orientados al tema de la producción y al uso de referentes cinematográficos clásicos. De alguna forma, como yo hago el plano como Tarantino, con el claro. hago Tarantino y en esta secuencia, o sea, no le van con las extensiones que le van a hacer. Y siento que en esta última hora no han hablado de un solo referente cinematográfico, porque no sé, por Miguel Reyes, con Juan de Arco, Hanax, que es la película base del documental del satanismo. No sé si han investigado por esa área. Como Rob Zombie, claro, es que igual fue como algo que nos propusimos, como que no queríamos mirar ninguna película, ¿cachai? Porque una vez estaba leyendo un libro sobre un poco este tema, hay un festival de cine mapuche que había en la novena región hace mucho y atrás, de empezó a desaparecer. Y era un tema que era muy radical, una vez de un libro que lo perdí, pero era el tema de cómo nosotros resolvemos el lenguaje visual en las comunidades mapuche. Partiendo del tema, por ejemplo, no tan simple como el tema de los 5 las 5 cardinalidades. Eso evitaría todo el concepto que nosotros como texto, como historia occidental. Claro. Como el tema de la construcción de los sueños, el tema de la no sé si se han metido más en esa área. Sí, pero por ejemplo, la estructura del guión es totalmente circular, ¿cachai? En donde comienza esto, ¿cachai? Y nuevamente llega al... Un infinito. Claro, como una especie de infinito, y en los planos igual hemos estado incursionando un poco en lo que es, ponte tú, como... podríamos decir como confuso, ¿cachai? Así como que no sabemos de dónde vienen luces, ¿cachai? O por qué la cámara de repente se desestabiliza. Es como confuso y a la vez irracional, ¿cachai? Como tomar todos estos elementos, si nos vamos a la arte oscura, ¿cachai? Cuando la empezáis a meterte un poco, ¿cachai? Eso es lo que causa, ¿cachai? Hay mucha confusión ahí, ¿cachai? Es como un camino que no volví finalmente. Y también la diferencia en los trabajos anteriores, no sé, La muerte del hombre muerto era mostrado mucha sangre, mucha explotación, mucho de todo, y ahora queremos que el espectador se imagine qué es lo que está sucediendo en la escena en vez de mostrarlo quizás. Entonces igual es como quizá un poco de madurez. Sí, eso y de darte el tiempo para planificar bien todo, y como no hacer como una simple historia que no tenga corazón. Porque creo que desde el interior se empieza a mover esta idea, después te llega a la cabeza y uno la empieza a planificar, y después se las traspasáis a otros artistas que
que no sé, nos han ayudado mucho ya desde, no sé, de la construcción de una silla que necesitábamos para el juez. Una de las integrantes, Nadia Marambio, del Departamento de Arte, dijo, pero yo hago la silla. Entonces como que siempre nos sorprende y no sé, con materiales reciclados, hace réplicas también de cosas. Necesitábamos una réplica del Cultrún para una escena, y lo hizo así de papel maché, con cuero, y ahora hace poco también nos hizo unos chemamul, unas esculturas de 2 metros, y también hecho con papel que ella recicla. Entonces, desde el departamento de arte o de sonido o de fotos, todo tiene como una historia de atrás que se va gestando así como desde la autogestión, del reciclaje, desde ese lado, como para poder construir lo que también aquí en queremos. Está el montajista de La muerte del hombre muerto nuevamente, y aquí él está a cargo de la postproducción y algunos efectos digitales, por ejemplo esas luces que se ven así, que vendría siendo ¿cómo se llama? El espíritu tutelar de la Machi, o como se le conoce occidentalmente como familiar. Por ejemplo, como cuando de repente ponen la clásica bruja y pues le ponen un gato así. Vendría siendo la Amchimayen como esta alma como protectora, así, en donde todo transcurre para... También aquí se va a ver la importancia del Cultrún, ¿cachai? Como mapa, por así decirlo, de esto. Instrumentos sagrados. Claro, porque, claro, más que un instrumento y todo eso, es un mapa, es muy interesante eso, me gustaría seguir, pero por el tiempo. Le hago un comentario que dice, esto es súper mágico, siempre se va dando y real pasan cosas de película. Sí, nos han pasado muchas cosas también así de repente, pero es parte de... Y también como se fue uniendo el equipo, porque era así como la misma actriz, que el contacto me lo dio otra amiga actriz, me dice, no, la Jani, ella te puede servir, habla con ella, preséntale la idea, después le presentamos la idea, esperando la respuesta de que respondiera, y nos dice, pero yo tengo varios amigos que tenemos un grupo de actores, y como que se fueron presentando así como todo bacán, como cuando decía, ¿por qué me está saliendo todo bien? Y yo creo que igual es la fuerza que invocamos y desde el respeto y de querer que todos sepan cómo es la cosmovisión mapuche, porque no sé, siento que no tiene el valor que se merece y no le hemos dado el valor durante todos estos años. Formación artística, levanto la mano. No sé si quiere preguntar. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Que voy viajando. Mi nombre es Juan Ramón, yo soy de Pichilemu. Juanito. Un agrado escuchar a mis compañeros nuevamente, y mucho de lo que dicen es cierto y me trae tantas historias que siempre que he trabajado con ellos, siempre se van dando las cosas y eso es súper como mágico, y no tan solo ahora, sino que anteriormente, no sé, faltaba algo y justo llegaba alguien o alguien conocía a alguien y al final todo terminaba siendo como muy de película. Y me gustaría también como, bueno, felicitarlo. Ustedes saben que yo soy su super fan y que estoy muy ansioso de ver lo que están haciendo ahora y todo lo que van a hacer de aquí hasta que alcancemos. Así que estoy contento de escucharlos. Igual muy cortado, aquí voy en un bus lleno de gente. Pero ha sido un placer nuevamente, y a todos los que están escuchando, viéndolo, métanse al canal de Lothar porque hay mucho material muy lindo. Algo que dijeron harto de ellos era el tema sobre el corazón y trabajar en buenos equipos, y eso a mí me consta que es así, y justamente es lo mejor de trabajar con los chicos. Así que eso, felicitaciones y feliz día del cine. Y pronto, Gracias, bueno, Juanito. también Gracias, invitarlo amigo. a todos quienes están ahí
que pronto vamos a estar informando sobre el nuevo festival que los chiquillos de cine acá en Pichi, que los chiquillos también son súper colaboradores. Así que gracias a todos ahí, al equipo. Un abrazo para mis dos compañeros que los quiero. Un abracito. Un abrazo, Juanito. Muchas gracias. Juanito. Súper buena intervención. Vamos para ir cerrando. No sé si de los presentes alguien quiere preguntar algo más para cerrar. ¿No? Ya, voy a cerrar entonces por acá. Hoy no quiere seguir nomás. Le agradecemos a los presentes, a nuestros invitados de hoy, los creativos locales. Hay mucho trabajo en el Maule y hay mucho por hacer también. Así que creo que hay que unir fuerzas, hay que conocerse entre los realizadores maulinos, participar de esta instancia, aprovecharla. Y qué bueno que se pueda mostrar lo que están haciendo. Les deseo éxito a los dos. Me encantó también el tema experimental que vimos. Les recuerdo que mañana vamos a estar dando la película El Mal Vecino, que quiero aclarar algo, vamos a dar un link para que se va a abrir por 24 horas y además la vamos a transmitir acá desde las 6 de la tarde. Posterior a la transmisión, que dura alrededor de 90 minutos, va a venir el director de la película a dar un conversatorio que también se va a transmitir online y presencial con cupos limitados. Así que esto fue el tercer día de la conmemoración del Día del Cine de este año. Volvemos a reiterar las gracias al Ministerio, Sin Espacio, Estudio Simbiótica y la Mesa Audiovisual del Maule. Así que muchas gracias y los dejo invitados a un pequeño... Saludos, Juanito. Y por acá hay un cóctel y la cortesina porque... Hola, hola. Gracias a todos.